Solo déjenme revisar algo por acá. Ok. De nuevo les vuelvo a mostrar la programación. Solo voy a confirmar que en efecto sí. De nuevo les vuelvo a compartir la programación, ¿verdad? Simplemente para ver qué es lo que nos hace falta, o bueno, ubicarnos a dónde estamos, ¿verdad? La semana pasada, pues, terminamos lo que es la sección 11.2 y 11.3, ¿ok? Perdón, 11.2, 12.2 y 12.3. Nos ubicamos entonces en el lunes 9. Si se fijan, esta es básicamente la última semana de clase, ¿verdad? Ya tengo la tarea. Si me voy por acá, creo que no la descargué, pero ya la tengo hecha, el PDF de la tarea. Son pues una lectura del capítulo 10, creo que son 6 ejercicios del capítulo 10 y 5 del capítulo 11. Entonces, la vamos a dejar vamos a ver, si es este martes, la dejaría más o menos como para días después de la última prueba, ¿verdad? Tal vez este 21, ¿verdad? Y sería la última cosa que les evaluaría yo, se fijan, o sea, después de la reposición acá, ¿verdad? ¿Qué más? Bueno, el día de hoy nos vamos a dedicar a problemas. De hecho, los primeros 3 días de esta semana nos dedicamos a problemas, ¿verdad? Voy a intentar hacer un ejercicio de cada una de las secciones, la 1, la 2 y la 3, ¿verdad? El día de hoy. Eh, entonces, tengo preparados por los momentos estos tres. El 12.5 es el primero. Es extremadamente sencillo, ¿verdad? Si ustedes recuerdan la sección 12.1, la sección 12.1 simplemente habla sobre la definición de densidad, ¿correcto? Entonces, no, bueno, con saber qué densidad debemos de poder resolver este ejercicio, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, muy sencillo, ¿verdad? El ejercicio dice, una esfera uniforme, ¿ok? De plomo y una de aluminio tienen la misma masa. ¿Cuál es la razón entre el radio de la esfera de aluminio y de la esfera de plomo? Muy sencillo, ¿verdad? O sea, está directo, o sea, no hay ningún truco en lo que nos están diciendo, ¿verdad? ¿Qué me dicen a mí? Que la masa, ¿ok? La masa de la esfera de aluminio es igual a la masa de la esfera de plomo. Y voy a poner que estas son M, ¿ok? Una masa M. Entonces, básicamente, si a mí me dicen que tiene la misma masa, asumiendo de que el campo gravitacional es uniforme, ¿verdad? Y todo, eh, podemos decir inequívocamente que tienen el mismo peso, ¿verdad? Las dos esferas tienen el mismo peso. La pregunta es, o si se fijan, me dicen, ¿cuál es la razón? Cuando dice razón es que me están pidiendo una división, ¿ok? ¿Cuál es la razón entre el radio de la esfera de aluminio? ¿Ok? ¿Con qué lo voy a comparar? Con el radio de la esfera de plomo. Eso es lo que me piden a mí. ¿Cuánto es esa razón? Entonces cualquiera, bueno, o a alguien muy despistado o alguien podrá pensar directamente, no, pero las esferas tienen la misma masa, ¿correcto? Pesan lo mismo. Por lo tanto, si las esferas pesan lo mismo, ¿ok?
Entonces debe ser porque las esferas son del mismo tamaño, dice. Cualquier persona lo podría pensar. Entonces, digamos, este es el R de aluminio y este es el R de plomo. Cualquiera lo podría pensar así. Sin embargo, muchachos, esto no es correcto. Recuerden, tienen la misma masa y tienen una forma esférica, pero no significa que tengan el mismo tamaño. ¿Por qué? Porque una es de aluminio y la otra es de plomo, ¿ok? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, si yo tuviese estas dos esferas del mismo tamaño, siendo de materiales distintos, ¿ok? Siendo una de aluminio y siendo la otra de plomo, plomo creo que es PB, pero no me acuerdo. Así que lo voy a dejar solo en P de plomo, ¿verdad? Si yo tengo esas dos esferas y fueran del mismo tamaño, una va a pesar más que la otra. Les voy a cambiar por completo el, el esquema, ¿verdad? Por ejemplo, eh, el truco, no el truco, pero la forma como usualmente lo dicen en el colegio es, o para agarrar a alguien muy despistado en la clase, ¿verdad? Es preguntar qué pesa más, ¿verdad? Uno lo hace rápido la pregunta, ¿qué pesa más? ¿Una libra de plumas o una libra de acero? Entonces, cualquier persona que esté demasiado despistada y no está haciendo caso a la pregunta diría que pesa más, eh, pues supongo yo que la libra de acero, correcto. A pesar de que eso es una libra, ¿verdad? Una libra de acero, una libra de plumas es lo mismo, el mismo peso. Bueno, es algo similar a lo que nos están haciendo ahorita. Si yo tengo la misma masa, pesan lo mismo, ¿verdad? No significa que sean el mismo tamaño. Lo mismo pueden pensar ustedes cuando hacen la pregunta, la libra de plomo y la libra de acero. Perdón, la libra de acero y la libra de plumas. ¿Qué pasa? Para hacer una libra de plumas, ¿cuántas plumas tendré que juntar yo? Tengo que juntar un montón de plumas, ¿verdad? Entonces abarcarían un volumen más grande. Mientras que si yo quiero hacer una libra de acero, tal vez lo pueda hacer con una cantidad más pequeña. Por eso es que ese es el detalle ahorita, ¿verdad? Si yo agarro la misma, la esfera del mismo tamaño, ¿ok? No van a pesar lo mismo. ¿Por qué? Porque tienen densidad distinta. ¿Por qué tienen densidad distinta? Porque la de aluminio, ¿ok? Tiene la densidad del aluminio y la de plomo tiene la densidad del plomo. Por lo tanto, ¿ok? Si yo los encapsulo, ¿verdad? Estos dos, y quiero, por decir así, ver qué tan densos son, digamos, tal vez este es el de aluminio, pero el de plomo es mucho, mucho más denso. El plomo es un material mucho más denso. De hecho, este plomo se utiliza en estructuras para blindajes contra, por ejemplo, en equipos de rayos X, ¿verdad? Se utiliza puertas plomadas, se utiliza vidrios plomados, paredes plomadas. ¿Para qué? Para que los rayos X no salgan del cuarto, o bueno, no que no salgan, ¿verdad? Sino que se atenúen, ¿verdad? Debido a que este material es muy denso, ¿verdad? Entonces, si yo las tuviese del mismo tamaño, sería más pesada la de plomo, pero no es así, ¿verdad? Esa no es la condición que me están dando. No me están diciendo que ambas tienen el mismo tamaño, me están diciendo que ambas tienen la misma masa. Por lo tanto, para tener la misma masa, ¿qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Ok, tener una esfera más grande de aluminio. De esa forma, yo lograría tener una masa similar, ok, a lo que es la de plomo. Entonces, ¿cuál es la condición? Que las masas son iguales, correcto. Masa de la esfera de aluminio es igual a la masa de la esfera de plomo. Ok, ¿y cómo encuentro yo la razón entre sus radios? Bueno, ustedes tienen que recordar que densidad en general es igual a masa sobre volumen, ¿verdad? Por lo tanto, siempre, esta es una relación que siempre vamos a usar. O sea, vamos a relacionar cada vez que nosotros miremos masa, la vamos a reescribir como densidad, bueno, en el caso de fluidos, ¿verdad? Como densidad
por volumen, ¿verdad? Y en este caso, las masas son iguales, pero los volúmenes no, ¿verdad? O sea, para que yo tenga estas dos tengan la misma masa, la de aluminio tiene que ser mucho más grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el plomo es mucho más denso. Entonces, para que tenga la misma cantidad de masa, tengo que equiparar, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendría yo al lado izquierdo? Densidad del aluminio por el volumen de la esfera de aluminio es igual a ¿quién? A densidad del plomo por el volumen de la esfera de plomo. ¿Ok? Entonces, el volumen de la esfera de aluminio y el volumen de la esfera de plomo tienen la misma forma porque ambas son esferas, ¿verdad? ¿Y cuánto es el volumen de una esfera, muchachos? Cuatro pi tercios r al cubo, ¿verdad? Entonces sustituyo esto acá, ¿verdad? Densidad del aluminio por el volumen del aluminio, que sería 4 pi tercios por el radio del aluminio al cubo, es igual a ¿quién? A la densidad del plomo por el volumen del plomo, que sería 4 pi tercios por el radio del plomo al cubo. Podemos ver que el 4 pi tercios se puede cancelar. Y bueno, nos piden la razón de aluminio entre plomo, ¿verdad? Entonces yo hago mi despeje, R de aluminio entre R de plomo. Esto al cubo es igual a ¿quién? Densidad del plomo entre densidad del aluminio. O sea que la razón que a mí me piden, R del aluminio entre R del plomo, es igual a la densidad del plomo entre la densidad del aluminio. Todo esto a la 1/3. Y así de sencillo es el ejercicio. ¿Qué es lo que nos haría falta? Bueno, nos haría falta las densidades, ¿verdad? O sea, las densidades del aluminio y del plomo. ¿Y de dónde las conseguimos? Bueno, cuando ustedes están trabajando en clase, pues simplemente se van a la tabla de densidades que sale en la sección 12.1. Cuando ustedes estén trabajando en el examen, el mismo examen en la hoja de fórmula va a tener que tener una tablita de densidades o el ejercicio nos va a decir a nosotros cuál es la densidad de cada uno de los materiales. Entonces aquí yo puedo ver dónde tengo aluminio acá, 2.7 por 10 a la 3 y plomo es 11.3 por 10 a la 3. Entonces yo tendría 11.3 por 10 a la 3 y aquí 2.7 por 10 a la 3. Con esto, la densidad del aluminio entre la densidad del plomo, esa razón que me piden, sería 11.3 entre 2.7. Solo hago la división acá, fíjense, porque el 10 por 10 a la 3 y por 10 a la 3 estaba arriba y abajo, correcto. Si yo me voy, si lo copié bien, 10 a la 3 en ambos, ¿verdad? Y ambos están en las mismas unidades, entonces al final se cancela. Entonces yo tengo 11.3 entre 2.7 y esto a la 1/3. Me da 1.6. ¿Ok?
Entonces, ¿cómo podemos interpretar? Esta es la respuesta, porque eso es lo que nos piden a nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es la razón? Pero ¿cómo lo podemos interpretar nosotros? Bueno, que el radio de aluminio, ¿okay? El radio de la esfera de aluminio es igual a ¿qué? 1.6 veces, ¿ok? El radio de la esfera de plomo. Por lo tanto, por ejemplo, si la esfera de plomo es de 1 centímetro cúbico, entonces la esfera de aluminio es de 1.6 centímetros al cubo, ¿verdad? Entonces sería como un poquito más de la mitad, ¿verdad? O sea, del radio en extra, ¿verdad? O sea, si este es el radio de acá, entonces ahí vamos a copiarlo. En realidad el radio de este debería ser este más como la mitad de este, ¿verdad? Un poquito más como por acá, el 60%. Por ahí, solo por decirles algo, entonces la esfera, si esta esfera fuera de este tamaño, la otra tendría que ser con un radio más o menos como el que yo dibujé ahí, ¿verdad? O sea, solo para que tengan una idea. No era tan grande como yo la tenía originalmente, ¿verdad? No sé si hay alguna consulta, muchachos. Si se fijan, solo es aplicar, o sea, la definición de densidad, o bueno, recordar el hecho de que las masas, que es lo que me dan como condición, yo las puedo reescribir en términos de densidad, que como son de materiales distintos, a pesar de que las masas sean iguales, ¿ok? No puedo hacer ese círculo. A pesar de que las masas son iguales, o sea, hay que recordar, son materiales distintos, por lo tanto, si son materiales distintos van a tener densidades distintas, ¿verdad? Y eso implica, ¿verdad? Obviamente la cuestión del tamaño de los objetos, en este caso. Vamos a pasar al siguiente entonces, si no hay consultas, que es el 59, ¿verdad? A mí me gusta bastante hacer este ejercicio. De hecho, los hago, bueno, varios de estos ejercicios, digamos los de hoy, sí, definitivamente son ejercicios que yo pues resolví periodos pasados, ¿verdad? Pero en algunos otros capítulos repito algunos y pues otros hago algunos diferentes, ¿verdad? En este caso los tres ya los he resuelto en periodos pasados, como les repito. Entonces, pero este en específico me gusta bastante a mí, ¿verdad? O sea, siempre estos que son como en forma de un tubo, ¿verdad? Un tubo abierto por dos lados. Dice, un tubo en forma de U, ¿ok? Un tubo en forma de U abierto por ambos lados. Entonces, desde que me dice abierto por ambos lados, lo primero que sé es que, bueno, esto no se va a resolver por Pascal. ¿Por qué? Porque Pascal es para fluidos encerrados. Un tubo en forma de U abierto por ambos extremos contiene un poco de mercurio, dice. Se vierte con cuidado, ¿ok? Se vierte con cuidado un poco de agua en el brazo izquierdo. Entonces, esto es más o menos como lo de el agua y el aceite, ¿verdad? De que el agua y el aceite no se van a mezclar. Entonces se vierte el agua de tal forma, ¿verdad? De que no caiga con suficiente fuerza, que sea una sola mezcla, sino que esta columna de agua logre pues reposar perfectamente sobre el mercurio, ¿verdad? Entonces dice, se vierte con cuidado un poco de agua en el brazo izquierdo del tubo hasta que la altura de la columna de agua, ¿ok? Es de 15 centímetros. Perfecto. Eso es lo que me dan a mí. O sea,
Este es agua, este es mercurio, cada uno tiene su propia densidad, desde luego. Yo sé que este cilindro de agua tiene una altura, ¿ok? Desde la interfaz agua-mercurio hasta donde está la interfaz agua-aire de 15 centímetros. Inciso A. ¿Cuál es la presión manométrica? Entonces, fíjense bien, me piden presión, pero manométrica en la interfaz agua-mercurio. ¿Ok? En la interfaz agua-mercurio. Inciso B. Calcule, dice, la distancia vertical H. Y fíjense quién es H. Desde acá hasta acá. Esto es H. Calcule la distancia vertical H entre la superficie de mercurio, ¿ok? En el brazo derecho del tubo y la superficie de agua en el brazo izquierdo. Entonces, se fijan aquí donde termina el mercurio, esa H es esta diferencia, ¿verdad? El agua ya quedó hasta acá. Entonces me piden a mí, ok, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es esa diferencia? Bueno, se mira muy sencillo, la verdad, por lo menos el inciso A. Fíjense bien, inciso A, ¿verdad? Solución voy a poner desde acá. Y aquí voy a hacer el inciso A. Recuerden, muchachos, hay que saber, por ejemplo, vamos a poner esto, que P es igual a P sub 0 más ρ por G por H. ¿Ok? Entonces, esta expresión, que es la expresión para obtener la presión en un fluido o en un líquido, ¿verdad? En este caso, para cualquier profundidad. Recuerden, esta H que está acá es profundidad, ¿verdad? Voy a ponerlo aquí. Ok, este de acá, si ustedes recuerdan, es presión atmosférica. Y esto de acá es presión absoluta. La presión atmosférica, si ustedes recuerdan, bueno, yo no recuerdo exactamente, pero creo que es 1.013 por 10 a la 5 pascales. Esa sí la conozco. Okay, voy a ir allá solo para verificarlo. 1.013 por 10 a la 5. Y si recuerdan, pero ¿qué es lo que me están pidiendo? A mí no me están pidiendo presión absoluta, ¿verdad? Que yo podría encontrar cuánto es, o sea, lo que me están pidiendo es una presión, ¿verdad? Ahorita voy a poner el punto. Lo que me están pidiendo es una presión, pero ¿dónde? Aquí en la interfaz, ¿verdad? Entonces, con estos datos, yo podría encontrar cuánto es esa presión absoluta, ¿verdad? Porque simplemente es sumar P sub 0, que es esto de acá, más ρ por G por H, ¿verdad? Y aquí yo tengo, esto es agua, H sería la profundidad que me están dando, que es 15 centímetros. Entonces, yo podría encontrar P directamente, ¿verdad? Pero recuerden, P es la absoluta y a mí me piden la manométrica. Entonces, por eso ustedes tienen que saber qué es absoluta, qué es manométrica, qué es atmosférica, ¿verdad? Entonces, si recordamos, la manométrica es cualquier, decíamos, se definía de esta forma, ¿verdad? Cualquier exceso por encima de la presión atmosférica. Y yo les había dicho, bueno, entonces, ¿cuál es el exceso aquí? Digo, la presión absoluta es la presión atmosférica más, este es el exceso, ¿verdad? Y esta es la presión manométrica, ¿verdad? Entonces, ojo con qué me piden, ¿verdad? Si a mí en este ejercicio
me hubiesen dicho, ¿cuál es la presión absoluta en la interfaz? Entonces yo tengo que sumarle la presión atmosférica. Pero como como me están especificando presión manométrica, entonces sería simplemente este ρ G H, ¿verdad? Entonces yo sé que la presión manométrica es igual a la presión menos la presión absoluta, pues en todo caso. Y esto pues lo que es igual a ρ G H, donde H ya sabemos que es profundidad y ρ, no tenemos que olvidar, es la densidad del fluido. Entonces, en este caso específico, es la densidad de quién? Del agua, ¿verdad? De H2O por G por H. Esta es la única que digo yo que deberían de aprenderse, ¿verdad? Déjenme, después voy a revisar yo las unidades. Aquí, agua, asumiendo que es agua dulce, fíjense bien, agua dulce y agua de mar son diferentes, ¿verdad? El agua dulce es 1 por 10 a la 3, que es 1000, lo que yo puse. El agua de mar es 1.03 por 10 a la 3. A mí a veces no me van a especificar, ¿verdad? Pero sí, así de que recuerde que es agua de mar. Simplemente me van a decir una un trozo de madera en el agua del océano y ahí, desde ahí ustedes tienen que asumir, ok, uso esta densidad. 1000 por 9.8. Fíjense bien. Aquí me falta el metro sobre segundo cuadrado. H está en qué unidades, muchachos. Centímetro. Entonces hay que tener el cuidado aquí, ¿verdad? De ubicarlo en metros, ¿verdad? 15 centímetros sería 0.15 metros, ¿verdad? Y yo tendría 1000 por 9.8 por 0.15. Y esto, ¿verdad? Es la presión manométrica en pascales, ¿verdad? Porque todo está en unidades estándar. Entonces sería 1470 pascales. Y este sería el inciso A. ¿Ok? Este es el inciso A, esa es la presión manométrica. Con ese yo podría encontrar cuánto es la presión absoluta, si me lo pidiesen, ¿verdad? Perfecto. Ahora vamos al inciso B, para el cual voy a copiar primero esto de acá. Voy a volver a copiar esta imagen, ¿verdad? Fíjense bien, me dice, calcule la distancia vertical H entre la superficie de mercurio y la superficie de agua, que es esa distancia que está ahí. Y ahí nos preguntamos, bueno, ¿cómo hago eso con todos los datos que yo tengo? Entonces, hay que recordar, ¿verdad? Hay que recordar que la presión absoluta es igual a la presión atmosférica, en este caso, porque ambos están abiertos al aire, ¿verdad? Entonces, sobre ambos va a aparecer la presión atmosférica más ρ por G por H. Pero recuerden, esta no es la forma original, ¿verdad? O sea, la forma original nosotros la habíamos definido a partir de alturas
No sé si ustedes lo recuerdan. La parte de la teoría. Acá. Primero lo definimos a partir de altura, ¿verdad? Y a partir de eso, nosotros simplemente renombramos las cosas y lo reescribimos en términos de profundidad. Pero si vamos a partir de alturas, ¿ok? Se fijan que en este caso, si yo definiera mi Y0 acá, digamos, lo puedo definir a donde yo sea, donde yo quiera, la verdad. Pero el punto es, en general, ¿verdad? Que la presión, voy a dejar la fórmula que usamos usualmente. Y voy a ir a un caso diferente al que tenemos acá. Luego voy a explicar cuál es la diferencia. Pero bueno, si yo tengo un recipiente y yo tengo esto lleno de un líquido, ¿verdad? Y yo mido la presión acá y mido la presión acá. ¿Creen que hay alguna diferencia, muchachos? No. No debería de haber diferencia. ¿Por qué? Porque ambos están a la misma altura del piso. También podríamos decir que están a la misma profundidad. Pero lo más importante es que están a la misma altura. ¿Ok? Lo mismo si yo vengo y agarro un punto al otro lado del tubo. Este punto de acá está a la misma altura con respecto a esto, ¿verdad? ¿Por qué no hablo de profundidad? Porque ahí es un poco diferente. ¿Por qué? Este tiene encima ¿quién? Agua. Y este tiene encima ¿quién? Mercurio. Los cuales tienen densidades distintas. Entonces, al final, si yo hablo de profundidades, pues puede ser algo confuso, ¿verdad? Pero el punto es, visto desde el punto de vista de las alturas, ¿verdad? El otro planteamiento que les había puesto yo. Ese punto rojo, que le voy a llamar yo aquí P1, y este punto verde, P2, están a la misma altura, correcto. O sea, están al mismo nivel. Eso es lo único que ocupamos pensar. Están al mismo nivel. Y si están al mismo nivel, eso significa que la presión al lado izquierdo, en ese punto rojo, tiene que ser igual a la presión al lado derecho. ¿Por qué? Porque están al mismo nivel. Eso es todo lo que tenemos que pensar, ¿verdad? Entonces, les repito, la presión en el punto 1 es igual a tiene que ser igual a la presión en el punto 2. ¿Por qué? Están a la misma altura o nivel, como lo quieran ver. Punto es, están a la misma altura. No importa dónde yo ponga mi referencia, y igual 0, ambos van a estar a la misma distancia h, ¿verdad? O bueno, una misma distancia y, mejor dicho, de eso. Y la presión depende de la altura. Y si los dos están a la misma altura, entonces los dos tienen la misma presión. Entonces vamos a reescribir en ambos lados la fórmula de la presión absoluta. Al lado izquierdo, ¿ok? Al lado izquierdo, ¿qué tengo yo? Ok, tendría yo que P1 es P sub 0, ¿por qué? Porque está abierto, ¿ok? Si en vez de estar abierto, por ejemplo, a mí me hubiesen dicho que el lado izquierdo después se cierra con un pistón y ese pistón está aplicando una fuerza acá, entonces ya no sería presión atmosférica, ¿verdad? Sino que sería otro tipo de presión que yo sé
que aquí habría una presión absoluta y a esa presión absoluta yo le sumaría por Pascal esto de acá, ¿verdad? Pero bueno, eso asumiendo de que esto también estuviese cerrado, hay que valga la redundancia, ¿verdad? Entonces, como está abierto, hay presión atmosférica. Más ρ del agua. ¿Por qué? Porque en ese lado, ¿cuál es el fluido que está por encima de este punto? Agua. Entonces, ¿quién está generando la presión? El peso de toda esa agua que tenemos encima. Esa es la que genera la presión. Entonces, la densidad que usamos es densidad del agua por G por... Aquí tal vez el ejercicio nos juega algo sucio porque le llama H minúscula y en esta fórmula se llama H minúscula, ¿verdad? Entonces, para distinguirlo, vamos a llamarle a esta H, ¿ok? Solo para distinguir, H mayúscula. La voy a renombrar como H mayúscula solo para distinguirla con la de la fórmula, porque no es la misma, ¿verdad? Ojo. Esta H significa la profundidad desde la superficie hasta el punto donde yo lo estoy estudiando. Y esta H que estaba aquí era simplemente esta distancia, ¿verdad? Entonces, ρ por G por, le voy a llamar H1 a esto de acá, ¿verdad? H1, esta distancia de acá. Perfecto. Esto tiene que ser igual a la presión 2. Y la presión 2 va a tener la misma forma. ¿Por qué? Aquí arriba está abierto al aire. Si solo, como les repito, si existiera un pistón, bueno, habría que ver cómo cambia el ejercicio, ¿verdad? Pero si está cerrado, no ponemos presión absoluta. Ve presión atmosférica, pero como si está cerrado, ve abierto, sí hay presión atmosférica. Más densidad, pero la densidad es ¿de quién? ¿Quién está por encima de este punto? Mercurio, ¿cierto? Entonces, ¿quién está ejerciendo la presión? El peso de todo el mercurio que tenemos encima. Entonces aquí es densidad del mercurio, creo que mercurio es Hg, ¿verdad? Bueno, aquí no sale, pero me parece que es Hg. Por G por un H2. ¿Quién es H2, muchachos? Según la fórmula. Bueno, recordemos, esto de acá, esta H que aparece en la fórmula de presión es, y de nuevo repito, profundidad. Por lo tanto, esta H2 que yo estoy llamando acá, en realidad sería la profundidad que hay desde dónde, desde la superficie, ¿verdad? O la interfaz mercurio-aire hasta el punto donde está P2. Entonces, esto de acá sería H2. ¿Ok? Entonces se fijan, bueno, o yo me puedo preguntar o hacer lo siguiente. Bueno, P sub 0 a un lado, P sub 0 al otro lado, se cancelan. Entonces esto me queda ρ GH igual a ρ GH, G en ambos lados. Entonces lo voy a hacer por pasos, ¿verdad? Para que no se confundan, aquí estaría ρ H2O, G H1 igual a quién? A ρ HG por G por H2. De nuevo, la G está en ambos lados. Yo la puedo pasar a dividir o dividir ambos lados por G y yo quedo con la expresión ρ H2O H1 igual a quién? Ρ de mercurio por H2. Entonces, fíjense bien, de aquí en adelante, como les repito, cada quien tiene su estilo, ¿verdad?
Déjenme tomar un poco de agua. Bueno, cada quien tiene su estilo, ¿verdad? Entonces, igual cada quien tiene que saber qué es lo que me están pidiendo en el ejercicio. Por ejemplo, cualquier persona que esté despistada, ojo, despistada, podría pensar, entonces aquí vengo yo y haberle llamado H a esta de acá y despejo para H y llego a la respuesta. Ojo, ¿cuál sería el error acá? Que el H que usted está encontrando es este, pero el que pide el ejercicio, por eso hay que tener mucho cuidado, el que pide el ejercicio no me está pidiendo cuál es la profundidad de esta. El ejercicio me está pidiendo cuál es esta, ¿ok? Esta diferencia de acá, que le llamamos H mayúscula, ¿verdad? Entonces, hay que tener eso en cuenta, ¿verdad? Que por los momentos lo que me piden el ejercicio, esta H de acá, no aparece, ¿verdad? Entonces, como les repito, cada quien tiene su estilo, ¿verdad? Entonces, digamos, alguien podría pensar, no, pero yo sé, yo estoy viendo en esa imagen que H1 es igual a ¿qué? A esta H más esta H2. Entonces yo fácilmente puedo cambiar esto a tener H2 es igual a H1 menos H. Y haciendo esta sustitución, o sea, sustituyendo esto acá, H1 yo lo tengo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los 15 que me da el ejercicio. Y si yo sustituyo el lado derecho en H2 por esta expresión, me va a quedar en términos de H1 y H, que es lo que yo quiero. ¿Ok? Entonces ahí ya depende, como les repito, del estilo de cada quien. Algunos preferirán venir y hacer la sustitución de esta expresión acá. Otros preferirán resolver aquí para H2 y después hacer esto. Como ustedes deseen, ¿verdad? No sé si me entendieron esa parte. Sí. Entonces, bueno, yo voy a hacer para mí lo más sencillo, ¿verdad? Simplemente voy a hacer la sustitución. Rho de H2O es igual, por H1, perdón, es igual a rho de HG por H1 menos H. Entonces, vamos a ver, yo tendría rho de HG por H, que sería, ok, ¿verdad? Obviamente multiplica a ambos. Este está negativo, pero yo lo quiero positivo, entonces lo paso a la izquierda, digamos. Y al lado derecho me quedaría rho HG por H1 menos esto de acá, ¿verdad? Rho H2O por H1. Por lo tanto, H mayúscula, que es la H minúscula que estaba en el ejercicio, sería rho HG menos rho H2O entre rho HG por H1, ¿verdad? Y con esto, pues yo simplemente, de nuevo me voy a la tabla, ¿verdad? El del agua es 1000, el mercurio es 13.6 por 10 a la 3, o sea, 13.600. Aquí los puedo sustituir, ¿verdad? Este es 13.6 por 10 a la 3. Este es 1 por 10 a la 3. Este es 13.6 por 10 a la 3. De nuevo, cuando hago los cálculos voy a omitir el 10 a la 3 porque aparece en todos lados, entonces se cancela, ¿verdad? Y este de acá
lo voy a dejar como 15 centímetros. Aquí no importa que use las unidades estándar o no, ¿verdad? Porque al final la respuesta la voy a reportar en centímetros, ¿verdad? Se fijan, lo de arriba es densidad, lo de abajo es densidad, las unidades se cancelan y yo voy a reportar la respuesta en centímetros. Entonces, al final la respuesta sería 13.6 menos 1 entre 13.6 igual, eso es este cuerpo de acá, y luego ese lo multiplico por los 15 centímetros y me da que son 13.89 centímetros, ¿verdad? Entonces, esa diferencia de alturas entre las interfaces es 13.9, ya redondeando centímetros, ¿verdad? ¿Qué hubiese pasado si nosotros lo hubiésemos resuelto por la otra parte? O sea, resolviendo para aquella H2 que yo tenía acá. O sea, si hubiésemos seguido por acá y hubiésemos llegado a H2 nos hubiera dado que es 1.1. Pero ojo, ustedes deberían de tener pues, saber basados en el ejercicio que me están pidiendo y ustedes saber que esa H2, este 1.1 que ustedes están calculando, no es lo que me piden, sino que lo que me piden es esta diferencia, ¿verdad? Entonces a partir de ahí ustedes pensarían, ah, ok, pero lo que me piden es la diferencia, entonces eso sería 15 menos 1.1 igual a 13.9 y llegan a la misma respuesta. No sé si hay alguna consulta, lo vamos a dejar por aquí, ¿verdad? Creí que íbamos a poder hacer 3 ejercicios. Igual todavía tenemos 2 días más para resolver ejercicios, entonces el día de mañana vamos a hacer tal vez uno de Pascal y uno de flotación, o vamos a hacer 2 de flotación. Y el tercer día haríamos tal vez, por lo menos hacer uno de Pascal y hacer alguno que se haya resuelto en examen. No sé si hay consultas entonces, muchachos. De momento no, ingeniero. Bueno, si no hay consultas por parte de ninguno, entonces eso sería todo por hoy, ¿verdad? Los ejercicios así de presión puede cambiar más o menos. A mí me gustan estos que son en formato de como un tubo, ¿verdad? Así en forma de U, pero pueden cambiar. O sea, vamos a ir tengo el libro abierto, ¿verdad? Si vamos a los ejemplos que aparezcan acá, no, bueno, este ni siquiera tiene figura. Sección 12.2, digamos, presión en un fluido. Entonces hay unos que simplemente son relatados, si se fijan, otros son, digamos, acá me dice que ella está abajo, no necesariamente va a ser un tubo, ¿verdad? Pero al final es lo mismo, P igual a P sub 0 más ρ H, ¿verdad? O simplemente ρ H en el caso de que sea algo cerrado como este de acá. Creo que este sigue siendo, sí, sigue siendo simplemente presión. Se fijan que hay un disco de madera, ¿verdad? Entonces, este es un poco diferente porque no está directamente al aire el fluido, ¿verdad? Bueno, el día de mañana vamos a hacer, como les repito, de flotación y vamos a ver qué otro ponemos, si Pascal o más de presión. Y bueno, muchachos, que pasen una buena noche. Yo les comparto esto en unos momentos, el video, ¿verdad? Me hace falta, ¿verdad? Actualizar el campus. Todavía ya generé lo que son los PDFs de las pizarras, ¿ok? Lo que me falta es hacer las listas de reproducción en YouTube del capítulo 10 y el capítulo 11 y subirles el documento con los ejercicios y la tarea, ¿verdad? Que es ahorita que recuerdo, aunque ya generé el documento, tengo que cambiarle la fecha, ¿verdad? Porque eso no lo hice, sino que como trabajé sobre el documento anterior, entonces ha de tener la fecha de la tarea anterior. Bueno, que pasen una buena noche, muchachos, y nos miramos mañana. Buenas noches, ingeniero. Gracias.